características y el funcionamiento del procesamiento distribuido y en tiempo real, e identificar aspectos relacionados con la seguridad y protección en los sistemas operativos. Estos son los objetivos que están establecidos para la materia. Acá también van a ver la bibliografía. Esto les puedo dejar, por supuesto, va a estar en el campus también cuando se habilite. Y los temas que vamos a tratar acá es operativos, ¿no? O sea, una introducción a los sistemas operativos, que es lo que vamos a ver hoy, y después los distintos gestores del sistema operativo. La administración de memoria, la administración de procesos, de archivos, de entrada-salida, la protección y seguridad, los sistemas de múltiples procesadores y sistemas de tiempo real. ¿Cuáles son las metodologías de trabajo? Bueno, en algunos casos vamos a tener clases magistrales, en otros casos vamos a tener aula invertida. ¿Sí? Para quien no sabe qué es el aula invertida, les damos a ustedes material para que lean o para que vean, para en clase de teoría trabajar sobre esos conceptos con algún problema, algún caso, algún análisis de alguna situación o inclusive avanzar en algún trabajo práctico. El aprendizaje cooperativo, que tiene que ver con el trabajo en equipo, y la resolución de problemas. ¿Sí? O sea, no es solamente el aplicar un algoritmo a un ejercicio, sino tratar de resolver un problema. Y para eso justamente estaban pensados el diseño y desarrollo del simulador y los laboratorios, que les puse en rojo porque es lo que todavía no está cerrado. Las condiciones para la aprobación no directa, es decir, con examen final, es la asistencia al 75% de las clases y la aprobación de lo que definamos para la práctica. ¿Sí? Hasta el año pasado era el trabajo práctico integrador y el laboratorio integrador. Este año alguna modificación va a tener, pero lo que definamos para la práctica es el requisito de aprobación para la aprobación no directa. Y para la aprobación directa, además de aprobar lo que se plantee para la práctica, van a tener 2 evaluaciones parciales teórico-prácticas. Como lo establece la normativa también, va a haber posibilidad de recuperar quienes no aprueben alguna de las evaluaciones, y en el caso de que lo que se tiene que recuperar fuese un trabajo propuesto en la práctica, van a poder recuperar solo si esa práctica hubiera sido presentada en tiempo y forma y tuvieran correcciones indicadas por la cátedra. Es decir, si hay un plazo para presentar un trabajo, un laboratorio, y no lo presentaron en ese plazo y no hay ninguna justificación para eso, no hay posibilidad de recuperación. Va a haber posibilidad de recuperación si fue presentado, corregido y tiene observaciones de corrección. En todos los casos, la nota mínima de aprobación es 6. Bueno, y hasta acá lo que tenemos hasta ahora de la planificación, porque como les decía, todavía tenemos que terminar de cerrar cómo va a ser la evaluación. No sé si Sergio o Jorge o Rodrigo quieren agregar algo. Buenas. Está todo. Ahí está Rodrigo hablando. Creo que estaban hablando en el chat que hay alumnos Sí, que... ahí ya los habilité. Sí, Rodrigo No, o no, Jorge, no. nada. Está Ah, ok, todo, creo. ok. Bien. Sí, Sí. está... No hay, En no hay, resumen está todo. claro, no hay tanto para agregar, por lo menos de la parte práctica, porque estamos redefiniendo algunas cosas, como decía vos, Juni, y bueno, veremos en estos días a ver cómo lo llevamos adelante. Así que, Disculpe, profesora, ¿cómo el tema de la asistencia? Sí. La asistencia es obligatoria en las clases de teoría y de práctica. Según la normativa actual, tienen que tener el 75% de asistencia a las Ok. clases. Si alguien
excede el porcentaje de inasistencia permitida, puede, presentando una justificación, pedir la ampliación a la Secretaría Académica de la facultad. ¿Mm? Si la Secretaría Académica de la facultad les da la ampliación, se toma esa asistencia como válida. La clase de hoy, solamente les estoy pidiendo que saluden en el chat para saber quiénes están presentes, pero yo no voy a tomar asistencia porque hoy es un día de paro. Yo coincido con los reclamos, tanto gremiales como de las universidades, pero no suspendo las clases, pero tampoco tomo asistencia. Bien. Bueno, no sé si Sergio, Jorge y Rodrigo tienen compromisos. No hay inconveniente en que nos abandonen. Bien, seguramente nos seguiremos comunicando en estas semanas hasta que empiece la segunda parte de la materia por mail o por el foro o por donde defina a la profesora las modalidades de comunicación. Así que seguramente nos vamos a estar viendo más adelante. Es un problema con respecto, o va a ser un problema con respecto a la cantidad de alumnos y las aulas disponibles, así que vamos a ver cómo nos organizamos para estar lo más cómodo posible dentro de las posibilidades de infraestructura que tenemos. Lo más cómodo en principio sería virtual, pero no siempre se puede dar virtual. Va a haber laboratorios, vamos a tener que trabajar en equipo o va a haber que hacer alguna actividad extra o alguna clase magistral o quizás vamos a tener invitados en ciertas partes de la materia, algunos profesionales invitados expertos en ciertas áreas como metodología de trabajo en equipo, ciberseguridad o incluso nos pueden visitar algunos arquitectos de programación de virtualización en la nube para que vayan viendo esas herramientas y vayan familiarizándose en base a los conocimientos básicos que van a adquirir en la materia, ir viendo eso. Pero bueno, como les decía, va a ser un tema de resolver y vamos a tener que poner de todos un poquito por cuestiones de espacio y la cantidad de alumnos. Veo que somos como 150 ahora Sí. y va a estar complicado. Así que Sí, me había olvidado de comentar eso. En principio, lo que acordamos con el departamento fue que los días viernes, que tendrían clases conmigo, la clase va a ser por Zoom. Después voy a ver, les voy a pasar algún formulario para que completen si hay alumnos que tienen clase, no sé, justo terminan a las 19:30 y a las 19:40 empezamos una clase, por decir algo, o como hoy, pero lo que pasa es que los viernes esta comisión tiene clase a las 12, no creo que tengan nada antes, pero si pasara en la noche alguien que no llega a la casa, a lo mejor veo en la facultad si doy clase desde un aula, de manera que quienes no llegan a irse a la casa puedan estar en el aula, pero si no, conmigo las clases van a ser por Zoom y cuando empiece a dictar clases el doctor Gramajo, al menos al principio van a ser, y en algunas clases o todas, él irá viendo cómo puede manejarse con la cantidad de alumnos. Pedimos el aula magna, no sabemos todavía si nos asignaron, eso sería para los viernes a partir del 10 de octubre. Y los días de práctica vamos a tener asignadas 2 aulas en la facultad. En un aula va a estar el profesor, a lo mejor dando las indicaciones, haciendo una presentación que se transmite por Zoom a la otra aula. Tenemos que ver qué colaboración tenemos para ir haciendo el seguimiento en la otra aula y que si hay algún alumno o un grupo que necesita hacer una consulta y demás, bueno, el profesor pueda desplazarse a ese aula o cómo lo hacen.
van a estar en el mismo piso, creo que son las aulas, no sé Espero, si, espero que estén cerca, sí. O si no, una en el dos, anexo y otra acá en la claro, central. no, creo que eran 210 y 28 en una comisión y 210 y 25 en la La otra. central, claro. Así que bueno, así nos pusimos de acuerdo ayer en organizarnos para la práctica y para la teoría y ya enviamos la solicitud al departamento. Lo que está confirmado son las dos aulas de los días viernes, de los días martes, perdón, ahora me fijo bien cuáles eran las aulas para esta comisión. Y por Zoom hasta el 3 de octubre inclusive conmigo. Después de esa fecha, seguramente la teoría la van a dar en el aula magna si es que nos pueden asignar. Bien, Perfecto. ¿listo? A ver, voy a buscar ya para saber las aulas que nos habían dado. Para esta comisión las aulas son 210 y 25. Este viernes creo que no hay clase, Juan Pablo. No, no, este viernes no hay clase, es feriado. Sí. ¿Feriado de qué es el viernes? El viernes es feriado, dice. Acá les pongo en el chat ¿Qué día tenés clase? las clases de los martes, qué aulas van a tener. Bien. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, profe. Sí. Entonces, los martes daríamos la práctica, los viernes la teoría. Sí, 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 sí. Perfecto, gracias. No sé si manda. A ver, yo estoy mal. No estoy viendo lo de las aulas. No Eh, copiaste con... yo lo estoy viendo. A ver a quién. Ah, Fíjate si es a no. todos o Alguien, a. no, alguien me escribió y yo Ah, no me di cuenta. El Em, TPI pregunta si puede ser formado por personas de distintas comisiones, Emilia. no. Si a la cantidad de alumnos le agregamos esa complejidad, estamos complicados. No, no, tienen que ser de la misma comisión. Bien. Bueno, vamos a empezar entonces y vamos a empezar con una pregunta, ¿sí? Es que, ¿cómo creen ustedes que se ejecutaban los programas antes de que existan los sistemas operativos? De a uno, ¿eh? Con tarjetas perforadas, dice Matías. Secuencial, dice Raúl. ¿Qué más? Les doy una pista. Refiéranse o piensen en lo que vieron en lenguaje de máquina o lenguaje ensamblador en arquitectura de computadoras. Porque es antes de que existan los sistemas operativos. Tarjeta perforada y demás existieron cuando empezaron a ver los primeros sistemas operativos. En Batch fueron las primeras versiones de sistemas operativos. Cuando trabajan en lenguaje de máquina, ustedes cuando tienen que escribir una instrucción en una posición de memoria,
tenían que saber a qué posición de memoria iba esa instrucción o un dato, o les era transparente. No, teníamos que saber, profe. Tenían que saber, ¿no es cierto? Porque justamente antes de que existan los sistemas operativos, era el programador el que tenía que hacer, como decía, era todo manual, había que saber, decía un compañero, y es cierto, o sea, el programador o la programadora era quien tenía que definir en qué dirección se cargaba cada instrucción, cuál era la dirección de salto, si había que referenciar algún dispositivo, no habían drivers de dispositivo, así que tenía que conocer cómo se manejaba ese dispositivo, ¿no? Entonces ahora vamos a ver, ¿y ahora cómo les parece que sucede? Mediante una interfaz, que sería el sistema operativo. Mediante una interfaz, exactamente. Vamos a compartir ahora, voy a sacar esto. Bien. Entonces, antes, ¿qué había que hacer? Había que trabajar directamente en lenguaje de máquina o ensamblador, ¿sí? Había que indicar paso a paso qué tenía que hacer la CPU, cómo usar cada dispositivo. Había que gestionar la memoria, los controladores de dispositivo, coordinar el uso de todo el hardware, del procesador también. O sea, era un proceso por vez. O sea, cuando un proceso se ejecutaba, no liberaba el equipo hasta que terminara, ¿sí? Ahora, con el aumento de la complejidad, esta forma de trabajo, como se podrán imaginar, se volvió insostenible, ¿no? Entonces, fue evolucionando la forma de programar y de gestionar el hardware hasta llegar a los sistemas operativos actuales. Entonces, tenemos que entre los 40 y los 50, las computadoras no tenían sistema operativo, ¿sí? Es como estábamos explicando recién. Se ejecutaba de un solo programa a la vez, quien programaba controlaba todo, habían tiempos muertos altos, ¿sí? Porque al terminar un trabajo, quien operaba el equipo tenía que cargar manualmente el siguiente trabajo. Entre los 50 y los 60 aparecen los sistemas por lotes o batch, ¿sí? Donde ahí se introducen programas de control que cargaban y ejecutaban los trabajos de manera automática, es decir, uno tras otro. Aún no había interacción con el usuario en tiempo real, sino que se trabajaba todavía con operadores, y este sistema de control se encargaba de tareas repetitivas, ¿sí? Como la carga de programas, manejo básico de dispositivos. Después, entre los 60 y los 70, surge la multiprogramación, ¿sí? Que permite aprovechar la mayor capacidad en la memoria principal, y entonces permite cargar varios programas en memoria principal al mismo tiempo. Cuando un programa se bloqueaba, entonces empezaba a ejecutarse el siguiente. Vamos a empezar a usar desde ahora los términos correctos. Un programa, cuando se empieza a ejecutar, cambia su nombre, ya no es un programa, sino que es un proceso, porque involucra no solamente líneas de código, sino que también involucra datos, involucra una pila, entonces se convierte en un proceso. Entonces, en la multiprogramación, varios procesos pueden estar cargados en memoria al mismo tiempo y van compitiendo por el uso del procesador. Cuando uno se bloquea, por ejemplo, está esperando una operación de entrada-salida, el procesador puede ejecutar otro. Y ahí ya hace falta algoritmos que permitan planificar el uso del procesador, es decir, a qué proceso, a cuál de todos los procesos cargados en memoria se le va a asignar el procesador
a continuación. Es necesario gestionar la memoria, es decir, saber ese espacio de memoria que hay disponible, a qué procesos se le va a asignar, de qué manera se va a asignar la memoria a los distintos procesos y cómo proteger la memoria de los procesos para que un proceso que esté cargado en una zona de memoria no pueda acceder a instrucciones o datos de otro proceso. Después, entre los 70 y los 80, aparecen los sistemas interactivos y de tiempo compartido. Es decir, no solo podemos tener varios procesos cargados en memoria, sino que también podemos tener varios usuarios trabajando en el sistema. Y ahí el sistema tiene que administrar turnos muy cortos de procesador para dar sensación de simultaneidad. Surgen ahí las llamadas al sistema y entornos más amigables. Y del 90 a esta parte surgen los sistemas que permiten hacer una multitarea real, es decir, cada usuario puede tener varios procesos cargados en memoria y ejecutándose. Hay múltiples procesadores, hay interfaces gráficas. La gestión de la memoria es compleja porque además de la memoria principal surge la memoria virtual, el manejo de las comunicaciones, mayor enfoque en la seguridad y surge entonces el concepto ya del sistema operativo no solo como un administrador de recursos, sino también como una máquina extendida, ¿sí? Entonces, pasamos de un escenario donde el programador hacía todo a otro donde el sistema operativo automatiza y abstrae la complejidad y permite centrarse en el problema y no en los detalles del hardware. Entonces, entender qué es y cómo funciona un sistema operativo es clave para entender el funcionamiento de todo un equipamiento informático, ya sea una computadora, una red de computadoras, las distintas formas de configurar el hardware. El sistema operativo es el que gestiona, coordina y controla todas las partes del hardware y del software, ¿sí? Asegurando que trabajen armónicamente y de manera eficiente. En esta unidad vamos a ver un panorama general de cómo trabaja un sistema operativo y después en las siguientes unidades vamos a ir analizando en detalle cada uno de sus componentes. Es decir, ahora vamos a ver cómo trabajan cada uno de los componentes y demás en líneas generales y en cada unidad temática vamos a ir particularizando. Dijimos que el sistema operativo puede verse como una máquina extendida. ¿Por qué? Porque provee a los programas de usuario como una visión simplificada de la computadora, ¿sí? Los programas de usuario no necesitan conocer la complejidad del hardware. Y como administrador de recursos, porque como habíamos dicho, se encarga de asignar, liberar y optimizar el uso de los recursos, ¿sí? La CPU o procesador, la memoria, los dispositivos, los archivos. Entonces, el objetivo principal de esta materia es comprender cómo administra el sistema operativo los recursos y cómo actúa como interfaz entre el hardware y los usuarios o las aplicaciones. Bien, bueno, al igual que el hardware, ¿sí? El hardware fue evolucionando con el tiempo y teniendo mayores prestaciones. Al principio la memoria era escasa, después la memoria se fue haciendo, se fue teniendo más memoria y entonces se pudo pensar en que más de un proceso esté cargado en memoria. El procesador era un recurso muy caro y que había que pensar en las formas de aprovecharlo la mayor cantidad del tiempo posible. Y bueno, y esto fue evolucionando. Y al igual que el hardware, los sistemas operativos también evolucionan. Y vamos a ver algunos algoritmos y técnicas que seguramente quedaron obsoletos en el tiempo,
pero que sus principios de funcionamiento por ahí forman parte de técnicas y algoritmos que se utilizan actualmente, ¿sí? Es decir, constituyen las bases de diseño, los principios de funcionamiento y la motivación detrás de cada solución. Y también vamos a poder ver que muchas de las soluciones clásicas que se propusieron hace décadas aún están vigentes en el diseño de sistemas operativos actuales. Bien, entonces como dijimos recién, el sistema operativo es una pieza fundamental porque gestiona y coordina todos los recursos del sistema, tanto físicos como lógicos. Y su papel es administrar archivos, sistemas de almacenamiento, dispositivos de entrada-salida, memoria principal, procesador, uso del procesador, control de acceso, permisos de los usuarios. Es decir, es quien decide quién, cómo y cuándo puede usar cada recurso. Antes de seguir, me olvidé de poner a grabar. ¿Ustedes quieren que grabe? Sí, profe. Bueno, no importa porque sobre estos conceptos vamos a volver, así que vamos a grabar desde acá. O por ahí, bueno, grabo la de la noche y vemos cuál queda mejor. Ahí, Recording in pongo progress. grabar. Entonces, vamos a repetir para que quede en la grabación. Como dijimos hace un rato, el sistema operativo entonces puede ser visto como una máquina extendida porque ofrece a los programas de usuario una visión simplificada de la computadora o del hardware, no requiere que el usuario conozca las complejidades del hardware, y por otro lado es el administrador de recursos porque es el encargado de asignar, liberar y optimizar el uso de recursos como procesador, memoria, dispositivos de entrada-salida, acceso a archivos. Ahora, el sistema operativo no siempre genera directamente una orden ni genera un mensaje de error, sino que su función es coordinar los componentes del sistema que van a realizar estas acciones. Entonces, acá vemos un esquema de niveles donde en la parte inferior está el hardware, que son circuitos integrados, placas, discos, teclado, monitor, y todos los dispositivos físicos que ustedes vieron en arquitectura. Y por encima se encuentra el software, que en la mayoría de las computadoras opera en dos modos. El modo kernel, núcleo o supervisor, que es donde se ejecuta la parte central del sistema operativo y tiene acceso completo al hardware y puede ejecutar cualquier instrucción de la máquina. El núcleo del sistema operativo, o sea, cuando arranca, cuando se inicia la computadora, se tiene que cargar una parte básica del sistema operativo que recibe el nombre de núcleo kernel, que es el que permite que a medida que se van ejecutando los procesos y se van necesitando otras partes del sistema operativo, se puedan ir cargando. Entonces, el modo kernel hace referencia a que en un determinado momento los procesos se están ejecutando bajo control del sistema operativo. Y el modo usuario, que es el otro modo de ejecución, es donde se ejecuta el resto del software, ¿sí? Donde se ejecutan las instrucciones de usuario que no acceden a recursos que están restringidos para que solamente sean accedidos por el sistema operativo. Donde no existe esta separación de modo núcleo y modo usuario, en sistemas muy simples como los microcontroladores, por ejemplo. Pero en cualquier otro sistema de cómputo existen el sistema operativo tiene estos dos módulos de ejecución, estos dos modos de ejecución, perdón. Entonces, el sistema operativo se ejecuta directamente sobre el hardware y es la base sobre la que funcionan todas las demás aplicaciones. Es decir,
es un programa con ejecución privilegiada que va a tomar el control del procesador cuando lo necesita y decide qué proceso le va a ser asignado a continuación, ¿sí? Es decir, cuando nosotros empezamos a ejecutar, cuando encendemos la computadora, se carga el sistema operativo. Ahí le damos una orden, le decimos qué programa queremos utilizar. Y ahí entonces el sistema operativo le pasa el control del procesador a ese programa, ¿sí? Pero cuando el programa quiere, por ejemplo, imprimir, el control tiene que volver al sistema operativo. ¿Por qué? Porque los procesos de usuario no acceden directamente a los dispositivos de entrada-salida. Es el sistema operativo el que va a contactar con el driver de dispositivo, le va a pasar los parámetros necesarios para que esa transferencia de información desde memoria principal hacia el dispositivo de salida o desde un dispositivo de entrada hacia memoria principal se realice. Pero ahí se realiza en modo núcleo o modo kernel. Acá podemos ver de otra forma la interacción entre el sistema operativo, los programas de usuario y el hardware. La capa del intérprete de comandos o shell es la que ofrece la interfaz en la cual nosotros podemos dialogar de manera interactiva con la computadora. Es donde le damos la orden, hacemos clic en un icono o escribimos un comando. Y el shell se carga en la memoria del espacio de usuario. ¿Sí? Cuando el usuario inicia la sesión o abre una terminal, el sistema operativo carga el shell como un proceso de usuario. Ahora es un proceso de usuario, pero que el usuario no puede modificar su código, sino que lo utiliza. ¿Lo utiliza para qué? Para indicarle al sistema operativo qué quiere hacer. ¿Quiere abrir un programa? ¿Quiere borrar un archivo? ¿Quiere entrar a una carpeta? Entonces el shell va a recibir los comandos o las órdenes del usuario, las va a interpretar y las va a traducir en lo que se conoce como llamadas al sistema, que son como programas que administran distintas partes del hardware a las que son las que el núcleo puede ejecutar. Es decir, desde el punto de vista del usuario, se le da un comando al sistema operativo, por ejemplo, leer un archivo. Esa operación de lectura, como va a implicar una actividad sobre un dispositivo de entrada-salida, sobre un archivo que tiene que ser protegido y que hay que ver primero si ese programa de usuario tiene permiso de acceso a ese archivo, esas son instrucciones privilegiadas a las que no puede manejarse desde el programa de usuario, lo maneja el sistema operativo. Por lo tanto, las llamadas al sistema son programas que manejan esos recursos, que van a pasar los parámetros necesarios para acceder a esos recursos, y si se cumplen todas las condiciones, va a permitir acceder a un archivo para leer, para borrar o para lo que el usuario esté requiriendo. Entonces, la capa de servicio de las llamadas al sistema ofrece una interfaz que permite a los programas de usuario solicitar servicios, ¿sí? Permite que, por ejemplo, que las aplicaciones interactúen con el sistema operativo para llevar adelante estas tareas privilegiadas que solo puede realizar el sistema operativo, como crear procesos, ejecutar programas, acceder a archivos, ¿sí? Como decíamos recién. Bueno, las llamadas al sistema, además de ejecutar estos comandos u órdenes del programa de usuario, también atienden los traps o trampas, que son un tipo de interrupción provocada por un error o una situación excepcional, ¿sí? Como por ejemplo, acceso inválido a una posición de memoria. Es decir, se está ejecutando un proceso y se genera una dirección para acceder a memoria, ya sea buscar una instrucción o buscar un dato, pero en una
porción de la memoria que no está asignada a este proceso. Entonces ahí hay un intento de acceso inválido. Y en ese caso, ¿qué tiene que hacer el sistema operativo? Tiene que interpretar que eso está sucediendo y terminar el proceso con un mensaje de error informándole al usuario lo que sucedió. En este caso, que estaba intentando acceder a una dirección de memoria inválida para él. Bien. Entonces, en resumen, los comandos de usuario son interpretados por el shell, ¿sí? Que es el intérprete de comando. El intérprete de comando invoca llamadas al sistema, se identifica qué quiere hacer el usuario e invoca al programa que atiende ese servicio que está solicitando el usuario. ¿Sí? Por ejemplo, no es lo mismo que quiera leer un archivo, que quiera borrar un archivo, que quiera abrir un archivo. Entonces el shell interpreta cuál es la orden que le está dando y busca entre las llamadas al sistema cuál es la que va a permitir atender esa solicitud. Estas llamadas al sistema se comunican directamente con el núcleo, es decir, son tomadas por el núcleo que es el que controla el acceso a los recursos, ¿sí? Entonces, cuando se ejecuta, por ejemplo, un programa de usuario o un proceso, se ejecuta en modo usuario, es decir, si estamos sumando dos números, si estamos dividiendo, todo eso se ejecuta en modo usuario, porque no estamos pidiendo acceso a recursos privilegiados del sistema. Pero cuando necesita servicios del sistema, como dispositivos de entrada-salida, memoria, acceso a archivos, escritura en un archivo y demás, ahí trabaja a través de las llamadas al sistema que pasan la orden al núcleo o sistema operativo. Es decir, que los procesos son ejecutados por el núcleo que asigna memoria, procesador y otros recursos. ¿Sí? Voy a mirar el chat, no sé si me están haciendo alguna pregunta. Sería como la BIOS, dice. Y la BIOS es la que define que hay que cargar esa porción núcleo del sistema operativo necesaria para empezar a ejecutarse. Bien, vamos a ver un ejemplo de un comando, por ejemplo, para borrar un archivo, ¿sí? Este es un comando en línea de comandos, digamos, pantalla negra le dicen algunos, y la orden es borrar el archivo pp, es decir, rm es remove pp, ¿no? El nombre del archivo. Entonces, a continuación, ¿qué hace el shell? Interpreta el comando y hace una llamada al sistema fork que va a crear un nuevo proceso hijo del shell, digamos, ¿no? Y que va a tener una identificación diferente al shell. ¿Por qué? Porque en este proceso hijo es donde se va a cargar, se va a cargar el código de la llamada al sistema que va a ejecutar esta orden de borrar un archivo. Entonces, ahí el núcleo del sistema operativo va a asignarle memoria principal y CPU a este proceso que es de remove, que es un programa. O sea, las llamadas al sistema son pequeños programas o pequeñas partes de un código de llamadas al sistema, según cómo se implementen, como códigos independientes o como un gran código donde se hace el salto a donde está la subrutina que va a ejecutar esa orden. Entonces, cuando hay que cargarlo, hay que asignarle memoria
y hay que asignar a ese proceso, a esa porción de código, hay que asignarle el procesador, porque cuando la llamada al sistema tiene que ejecutarse, sale del procesador el proceso que se estaba ejecutando para que el procesador sea utilizado por el programa borrar archivo. Entonces después el núcleo va a cargar el ejecutable en la memoria del proceso hijo y lo va a ejecutar. ¿Qué hace el programa RM? Localiza el archivo Pepe y lo elimina del sistema de archivos. Para eso usa una llamada al sistema que se llama unlink, ¿sí? Y una vez que terminó su tarea, involucra la llamada al sistema exit para indicar que finalizó la ejecución. En ese caso, el núcleo libera todos los recursos asignados al proceso RM, es decir, al encargado de asegurar que se borre el archivo, de brindar los parámetros para acceder al archivo a borrar, y notifica al shell que el proceso terminó, es decir, vuelve el control al shell para que se pueda dar otra orden. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, esto es generalmente lo que pasa cuando desinstalamos un programa. Cualquier actividad que haces que va a acceder a un dispositivo, en este caso vos cuando desinstalás un programa, lo vas a estar también borrando del disco. Entonces, tenés una serie de pasos para asegurar que se borre del disco, que se saquen de distintas posiciones algunos parámetros que son los que permiten que ese proceso no se ejecute en segundo plano, etcétera, etcétera. Desinstalar una aplicación es como borrarla de todos lados, ¿no? Entonces, ahí, y seguramente hay una serie de llamadas al sistema, no solamente una, que van a provocar que ese archivo quede completamente fuera del control del sistema operativo, que no esté más en el disco, pero que tampoco el sistema operativo tenga conocimiento de que esa aplicación o ese sistema existía. A ver, 3 personas accedieron a la sala de espera, dice. ¿Un triángulo? Una pirámide. Bien. En realidad se llama paralelepípedo. La que ve. Esperamos que terminen de sumarse los compañeros. Por favor, quienes ingresaron recién con su nombre y apellido y saluden en el chat, así tenemos registro de quienes estuvieron en la clase. Eso por dónde ahí, es el primero. A ver, ¿a quién se ofrece para que lo ponga de coanfitrión y que por ahí me ayude a dar acceso a quienes van entrando más tarde? ¿Quién se propone? Yo me ofrezco, profe. Lautaro Montiel, Gabriel, profe. ¿cómo? ¿Montiel me dijiste? Lautaro. Bien. Bueno, acá te hago coanfitrión. Así me ayudas a dar acceso cuando no estoy viendo. Gracias, Lautaro. Bien, vamos a seguir entonces. ¿Cuáles son las partes del sistema operativo? Si nosotros utilizamos esta pirámide para representar el sistema operativo, vamos a ver que en la base se encuentran los 4 administradores principales, ¿sí? Que habíamos dicho, el del procesador, la memoria, de los dispositivos entrada-salida y el administrador de archivos. Y como habíamos dicho también, cada uno de estos administradores es un módulo de la materia.
Si bien su implementación puede variar de un sistema operativo a otro, vamos a ver que hay distintas formas de implementar, distintos algoritmos y demás, las funciones son las mismas en cualquier sistema operativo. Y arriba, acá en la cima de la pirámide, está la interfaz de comandos de usuario o shell, desde la cual los programas o el usuario envían las órdenes al sistema operativo, ¿sí? Que es lo que estuvimos viendo recién. Este componente Profe, ¿sí? la consulta del shell sería como el CMD, por ejemplo, El ¿puede CMD ser? es un comando, El que, PowerShell se está que buscando. vos lo, Bueno, que vos lo cargas en PowerShell el también shell. estaría. Claro. Ok, Bien. ahora me está quedando más claro. Cuando vos entras si usás Windows, por ejemplo, entras, habilitás el sistema todo y haces doble clic en una aplicación. Ese es el intérprete de comandos de Windows o de una versión gráfica de Linux, por ejemplo, que te provee de iconos. Pero cuando vos haces doble clic ahí, le estás dando un comando al sistema operativo. Le decís abrir este archivo o abrir esta aplicación, ¿sí? Y cada cosa que se va haciendo, ya sea en el intérprete de comandos donde hay que escribir, digamos, en consola o en una interfaz gráfica, es un comando que como usuario le estamos dando al sistema operativo para que ejecute alguna acción. Bien, como les decía que el intérprete de comandos es único en cada sistema operativo y puede variar entre distintas versiones de un mismo sistema operativo. Puede variar entre sistemas operativos y también pueden haber distintos intérpretes de comandos según la versión del sistema operativo, ¿sí? Entonces, a lo mejor tenemos un sistema operativo que en algunas versiones el intérprete de comando es de línea de texto y en otras versiones es gráfica, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las funciones comunes de todos los administradores, tanto del procesador como de memoria, de archivos y de entrada-salida? Es que cada administrador tiene que supervisar sus recursos en forma continua. Tiene que aplicar políticas que van a determinar quién obtiene qué recurso, cuándo lo obtiene y cuánto de ese recurso. Tiene que poder asignar el recurso cuando es solicitado o en el turno que le corresponda según el algoritmo que se implemente. Y tiene que poder liberar o desasignar el recurso cuando deja de usarse. Es decir, todos los administradores tienen que cumplir esas funciones, ¿sí? Supervisar los recursos de forma continua, definir quién obtiene qué recurso, cuándo y cuánto, asignar el recurso cuando es solicitado o cuando le toca, según el algoritmo de planificación que se usa, y liberar el recurso cuando deja de utilizarse. Entonces, volvemos otra vez. ¿Qué es un sistema operativo? Y acá de nuevo decimos, para responder, vamos a recordar lo que vimos en arquitectura sobre programación en lenguaje de máquina. El programador trabajaba directamente sobre los registros del procesador. Se ubicaban instrucciones y datos en direcciones de memoria específica. Había que conocer y usar los modos de direccionamiento adecuados, porque teníamos, no sé si se acuerdan, direccionamiento directo, indirecto, indexado, varios niveles de indirección, por base de desplazamiento, es decir, había que conocer todos los modos de direccionamiento. Si además era necesario mover datos entre memoria y un dispositivo de entrada-salida, entonces el programador tenía que desarrollar sus propios drivers, porque no existía sistema operativo, por lo tanto no habían manejadores de dispositivo, ¿sí? Y esos drivers, ¿qué tenían que hacer?
tenía que localizar el dispositivo, verificar su estado, iniciar la transferencia. ¿Sí? ¿Vieron cuando ustedes mandan a imprimir algo? ¿Sí? Si la impresora está apagada, le va a salir un mensaje de error que la impresora está apagada. Si la impresora no tiene papel, le va a salir un mensaje de error que dice que la impresora no tiene papel o que no tiene tinta. ¿Sí? Todo eso lo sabe el sistema operativo a través del driver del dispositivo, pero antes lo tenía que programar cada uno. Pero hoy en día, al programar una aplicación o al usar una computadora, no hacemos nada de eso ni sabemos nada de eso, ¿sí? Es decir, no necesitamos saber dónde están físicamente las instrucciones o datos, no programamos controladores de dispositivos, no gestionamos directamente los recursos del sistema, la memoria, el procesador, por ejemplo. De todo esto, ¿quién se encarga? El sistema operativo. Y por eso dijimos que el sistema operativo tiene como dos visiones, dos formas de definirlo, como máquina extendida y como administrador de recursos. ¿Quién se acuerda qué significa que el sistema operativo es una máquina extendida? No sé si dijo siquiera. ¿O sí? De a uno porque si no, no me confundo. ¿No se acuerdan? La máquina extendida es la que ofrece una abstracción más simple que el hardware puro. Ahora no es necesario. Buenas tardes, yo solo vengo oyente, dice. Bien, acá Ulises Ayala dijo bien. Es porque ofrece a los usuarios una visión simplificada del hardware. Raúl Collazo también presenta al usuario una abstracción de lo que puede hacer. Muy bien. Y como administrador de recursos, porque gestiona todos los recursos físicos y lógicos del sistema. Es decir, el sistema operativo podría verse como una máquina virtual que simplifica la programación y un administrador que optimiza y controla el uso de los recursos. Bien. Bien. Sí, acá, por ejemplo, tenemos el caso de que tengamos 3 programas de usuario que necesitan imprimir un archivo. Si los 3 enviaran su solicitud al mismo tiempo y el sistema operativo le fuera asignando un tiempo de uso de procesador a cada una, lo que podría suceder es que van a salir unas líneas del archivo A, otras líneas del archivo B, otras líneas del archivo C, van a ir saliendo intercaladas. Pero eso no sucede. ¿Qué sucede? Sucede que el sistema operativo carga la información de los archivos en el buffer de entrada-salida del dispositivo correspondiente, en este caso de la impresora, y los va imprimiendo de a uno en un determinado orden. ¿Sí? Entonces, en general, el que primero entra a la cola del buffer es el primero que se imprime, pero ustedes cuando mandan varios archivos a imprimir, si miran el estado de la impresora, le va a decir cuántos archivos tienen esperando en la cola de impresión para poder imprimirse, ¿sí? Entonces, no se van ejecutando, no van saliendo impresas líneas intercaladas, sino que por este manejo que hace el sistema operativo, coordina la salida de la impresora mediante el trabajo conjunto con la unidad de entrada-salida, inclusive también puede usar buffers, porque en la unidad de entrada-salida puede ir poniendo de a un archivo según la cantidad de memoria que tiene, pero puede usar buffer de memoria para ir poniendo en cola el resto de los archivos. Entonces, el sistema operativo, ¿qué evita? Evita el caos
en la competencia por los recursos. ¿Por qué? Porque asegura un uso eficiente, justo y seguro del procesador, la memoria, los dispositivos y el acceso seguro y protegido, tanto a los recursos como al propio sistema. Bien, bueno, ¿y cuáles son los objetivos y las características de los sistemas operativos? Bueno, en función de las tareas que tiene que ejecutar, los objetivos principales son la comodidad, porque tiene que facilitar a los usuarios la ejecución de sus programas y el acceso a los recursos del sistema. Eficiencia, porque tiene que optimizar el uso de los recursos. Vamos a ver que, por ejemplo, para la asignación del procesador hay distintos algoritmos y que lo que buscan es que haya menos tiempos muertos entre la ejecución de un proceso y otro. Es decir, que la mayor cantidad del tiempo el procesador se esté utilizando en ejecutar procesos de usuario. Adaptabilidad, es decir, la posibilidad de ajustarse a los avances del hardware y aprovechar sus nuevas capacidades. Y además tiene que tener algunas características claves, como la portabilidad, es decir, poder ejecutarse en distintos equipos sin depender de un hardware específico. Interoperabilidad, es decir, permitir que diferentes sistemas operativos se comuniquen, compartan recursos, intercambien información de manera transparente, ¿no? Interconectividad, es decir, facilitar la conexión e interacción entre distintos sistemas, dispositivos y redes, es decir, para facilitar la comunicación y el intercambio de datos. Y en entornos multitarea y multiusuario, además, hay que tener en cuenta cuestiones como seguridad y protección de los datos y recursos ante posibles accesos no autorizados. Vieron que tenemos desde una simple contraseña para entrar para poder acceder a un equipo hasta la posibilidad de poner clave a cada una de las carpetas, de los archivos y demás, todo esto para proteger de accesos no autorizados. Bueno, tiene que ser de fácil administración para supervisar y configurar el sistema. Tiene que ser independiente de dispositivos. Es decir, ustedes van a ver que en un mismo equipo con un determinado sistema operativo pueden conectar infinidad de dispositivos y para todos los dispositivos tiene forma de reconocerlos o de instalarlos, ¿no? Y hacer una abstracción del hardware, ¿sí? Que es, por eso se lo llama de máquina extendida. Entonces, el sistema operativo no solo hace posible que una computadora funcione, sino que también busca que funcione bien, que sea segura y adaptada a los cambios tecnológicos, conecte usuarios, aplicaciones y hardware, ¿no? De manera simple, sencilla y de una manera fluida. Bien, si les parece, hacemos un cortecito acá, así pueden ir a tomar agua, pararse un ratito. ¿Cuánto tiempo, profe? ¿Qué hora es?